Cuando pensamos en el periodo de gestación, suele venir a nuestra mente la imagen de un embarazo feliz y de un producto sano, pero la realidad es que este periodo es más delicado de lo que se piensa. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Alteraciones de la tercera a octava semana del desarrollo embrionario. Temas a tratar: hemangiomas capilares, defectos de la pared vesical y hernias diafragmáticas congénitas. Hola, somos el grupo número 4, conformado por Melissa Navarrete, Fiorella Toala, Mari Ibarra y Sara Yepes. Hola, soy Melissa Navarrete y daré una breve síntesis sobre embriogénesis, de la tercera a octava semana del desarrollo embrionario. El periodo embrionario, o también llamado periodo organogénesis, es aquel en el cual las tres capas germinales, ectodermo, la capa más superficial, mesodermo, la capa intermedia y endodermo, la capa más interior, dan origen a los distintos tejidos y órganos del cuerpo. La capa más externa forma el cerebro, el sistema nervioso y la piel. La capa intermedia forma el corazón, los vasos sanguíneos, los huesos, los músculos y el sistema reproductivo. La capa más interna formará el estómago, los intestinos, los pulmones y demás órganos del embrión. En el saco vitelino ya se producen las primeras células sanguíneas del embrión. Se diferencia la placa neural, cuyas células se denominan neuroectodermo, y su inducción representa el inicio del proceso llamado neurulación, proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. Al finalizar la tercera semana, este sufre numerosos cambios y da origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal o epífisis y a la neurohipófisis. A partir de la quinta semana, la creación del cerebro, la médula espinal, el corazón y los vasos sanguíneos ya está muy avanzada. El corazón del bebé empieza a latir a los 22 días de la concepción. En la sexta semana de embarazo, el embrión ha triplicado su tamaño y está protegido por líquido amniótico. Tiene el tamaño de una lenteja y su piel es transparente. Además, presenta extremidades en desarrollo. Al principio de la séptima semana, tiene el tamaño de un grano de café. Se puede ver el cordón umbilical, la boca, las fosas nasales y la hendidura de las orejas. Los brotes de los brazos que se formaron la semana pasada parecen paletas. El cerebro está creciendo rápidamente. En la octava semana, el embrión tiene el tamaño de un arándano. Lo que antes eran pequeños brotes de tejido se han convertido en manos y pies reconocibles, con dedos de las manos y los pies palmeados, que pronto serán dedos individuales, tanto de las manos como de los pies. Durante esta etapa el embrión es susceptible a los agentes teratogénicos, como algunos medicamentos y virus, que pueden provocar alteraciones e incluso la muerte. Los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes en la infancia. Son agrupaciones de vasos capilares con una densidad extrema anómala, y se estima que entre el 5 y 15% de los niños tienen estas alteraciones durante los primeros 2 años de vida. Habitualmente no están presentes en el momento del nacimiento, sino que aparecen a partir de los 15 a 30 días de vida. Pueden aparecer en cualquier sitio, pero a menudo se asocian con estructuras craneofaciales. Las lesiones faciales pueden ser localizadas o difusas, siendo estas últimas las que causan más complicaciones secundarias como ulceración, cicatrización y obstrucción de la vía aérea. ¿Cuándo se producen los hemangiomas? Hola, soy Fiorella Toala. A continuación daré una breve explicación de lo que es la vasculogénesis y cómo lleva a cabo su proceso. La vasculogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es el proceso responsable de los primeros vasos en la vida. Este proceso ocurre a través de la agregación y el ensamblaje de angioblastos, que son los precursores de células endoteliales, para formar un primitivo plexo vascular. Este plexo luego es remodelado por un proceso llamado angiogénesis, que consiste en el brote y crecimiento de otros vasos. La vasculogénesis ocurre principalmente durante el desarrollo,
mientras que la angiogénesis puede ser inducida a lo largo de la vida. Fases de crecimiento de los hemangiomas. Los hemangiomas infantiles tienen 3 fases. La primera es la fase de proliferación, que consta de una etapa de crecimiento rápido durante los primeros 5 meses de vida, en la cual el hemangioma crece hasta el 80% de su tamaño final, y a partir del 6º a 12º mes ocurre la fase de crecimiento lento. La proliferación después del año de vida puede ocurrir, pero es poco común. La segunda fase de estabilidad o meseta es en la que el hemangioma deja de proliferar y puede sobreponerse con la fase de crecimiento lento. La tercera fase es la fase de involución espontánea, que típicamente inicia a partir del año de edad y continúa a lo largo de los años. Se estima que el tamaño del hemangioma disminuye y en algunos casos inclusive desaparece, tal como podemos observar en las imágenes. En la primera columna veremos hemangiomas en la fase proliferativa, por lo cual estarán muy vascularizados. Y en la segunda columna veremos el resultado de la fase 3. Debido a la involución, algunos hemangiomas han comenzado a desaparecer. Clasificación de los hemangiomas según su ubicación. Pueden ser superficiales, profundos o mixtos. Hemangiomas superficiales son tumores lobulados sobreelevados de bordes netos, de color rojo vivo, como se observa en la figura. Tienen consistencia elástica semejante a la goma. Se los conocía anteriormente como hemangiomas en frutilla o hemangiomas capilares inmaduros. Muchos de ellos a veces tienen una disposición segmentaria o en placa. Se presenta en un 57% de los casos y suelen aparecer en la segunda o tercera semana de vida. Hemangiomas profundos, también llamados subcutáneos, son tumores de límites más o menos netos, globulosos, que elevan la piel que los recubre, blandos, elásticos a la palpación e indoloros. La piel puede transparentar un color azulado o violáceo, o normal, si el tumor se sitúa más profundamente en la hipodermis, como se observa en la figura. Se los conocía como hemangiomas cavernosos y se presentan en un 24% de los casos. Hemangiomas mixtos son aquellos que combinan los componentes superficiales y profundos en la misma lesión, como se observa en la figura. En la inmensa mayoría de los casos, es decir, más del 80%, la lesión es única, pero existen situaciones en las que las lesiones son múltiples y están asociados a otras manifestaciones internas. Estas constituyen un amplio número de síndromes, más o menos complejos, que pueden poner en peligro la vida del niño. Se presentan en un 19% de los casos. Ahora hablaremos sobre los hemangiomas con compromiso extracutáneo. Es un cuadro poco frecuente caracterizado por la presencia de múltiples hemangiomas superficiales, de pocos milímetros hasta 1 centímetro de diámetro, diseminados por toda la superficie cutánea, acompañados de localización visceral. El hígado es el órgano más comúnmente afectado, siguiendo el tracto gastrointestinal, los pulmones y el sistema nervioso central. El resto de los órganos pueden estar comprometidos, pero en menos frecuencia. Las complicaciones son hemorragias intraviscerales, insuficiencia cardíaca por hiperflujo, convulsiones, coagulación intravascular diseminada y sepsis, siendo las causales de una elevada mortalidad la que ocurre entre un 60 a 90% de los pacientes. No se puede predecir de acuerdo a las lesiones cutáneas el compromiso visceral. La hemangiomatosis benigna neonatal es un desorden caracterizado por múltiples hemangiomas cutáneos, sin presencia de compromiso visceral. Tienen un curso benigno y se desarrollan durante el primer trimestre de embarazo, entre las semanas 6 y 10 de gestación, y aparecen durante los primeros 2 meses de vida. Generalmente estas lesiones están presentes al nacimiento un 61% o aparecen en los primeros meses de vida un 86%. Las lesiones son rojo brillante o púrpura en forma de domo y su tamaño puede variar desde unos cuantos milímetros hasta centímetros. Hola, soy Sara Yepes y voy a hablar sobre los defectos de la pared ventral. Defectos de la pared ventral.
Son malformaciones congénitas que se caracterizan por la evisceración de contenido abdominal. La evisceración de contenido abdominal se da cuando el intestino delgado sobresale de la ubicación normal o se mueve más allá de sus límites. Estas malformaciones se deben a una falla del cierre de la pared ventral del cuerpo, es decir, que uno o ambos pliegues de la pared lateral no avanzan en dirección ventral, o a su vez se enfrentan con anomalías durante el proceso de fusión. Estas malformaciones se distinguen una de otras por las manifestaciones anatómicas. Estas pueden ser nivel de tórax, abdomen y pelvis. Ectopía cordis. Este defecto ocurre a nivel de tórax y afecta al corazón. La ectopía cordis es la mala posición del corazón. El corazón se localiza fuera de la cavidad del tórax de una forma parcial o total. Esto ocurre cuando los pliegues de la pared lateral del cuerpo no cierran la línea media de la región torácica. Como consecuencia, el corazón queda fuera de la pared corporal. La ectopía cordis es causada por defectos cementarios del desarrollo mesodérmico que suceden en la tercera semana de la vida intrauterina, así como también por alteraciones de bandas amnióticas. Dependiendo de la localización del corazón, la ectopía cordis se clasifica en 5 tipos. Encontramos el primero, que es el cervical, segundo toracocervical, tercero torácico, cuarto toracoabdominal y por último el abdominal. Ectopía cordis cervical. El corazón se encuentra a la altura del cuello, pero con el esternón inusualmente intacto. Ectopía cordis toracocervical. El corazón está parcialmente en la región cervical, pero la porción superior del esternón se encuentra dividida en la región cervical. Ectopía cordis torácico. El esternón se encuentra completamente dividido o puede estar ausente, por lo que se aloja parcialmente o completamente fuera del tórax. Ectopía cordis tóraco-abdominal. Es un defecto en el septum transverso por la porción inferior del esternón y el epigastrio. La posición del corazón en este defecto es muy variable. Puede estar parcialmente en la cavidad torácica o completamente en el abdomen. Ectopía cordis abdominal. En este caso, el defecto se presenta en el diafragma y el corazón se ubica en el abdomen superior. Tanto la ectopía cordis abdominal y tóraco-abdominal se pueden asociar a defectos de la pared abdominal como onfalocele, diástasis de los rectos o una hernia ventral. Gastroquisis. La gastroquisis es un defecto congénito de la pared abdominal, localizado a la derecha del cordón umbilical y rara vez en la parte izquierda. Esto permite la salida de vísceras abdominales, como estómago, intestino delgado, intestino grueso, gónadas, hígado, entre otros, sin contar con una membrana que los recubra. La gastroquisis se clasifica en 2 tipos, gastroquisis simple y gastroquisis compleja. La gastroquisis simple solo es la salida de haces intestinales y otros órganos antes mencionados, sin presentar anomalías. Mientras tanto, la gastroquisis compleja es la salida de haces intestinales y otros órganos antes mencionados con presencia de anomalías intestinales como la necrosis o atresias intestinales. La necrosis es la muerte de un tejido por traumatismo o por una incapacidad de adaptación, en donde el tejido muerto se degenera, se reabsorbe y se sustituye por tejido fibroso. Mientras tanto que la atresia intestinal es un área donde los intestinos, ya sea el intestino delgado o el intestino grueso, no se han formado correctamente, generando una obstrucción, impidiendo así el paso de alimentos o fluidos. Entonces, ¿a qué se debe la gastroquisis? El origen de la gastroquisis es un defecto desconocido, pero podría ser o se trataría de una hernia fisiológica rota o de un desprendimiento del cordón umbilical con el anillo umbilical, dejando así un camino para la evisceración. Hola, soy Mari Barra y voy a hablar sobre la estrofia vesical y cloacal. Extrofia es la malformación congénita en la que la superficie interna de un órgano hueco evagina en mayor o menor grado hacia el exterior. Vesical proviene de la vejiga o relacionado con ella. ¿Qué es la estrofia vesical? La estrofia vesical es un defecto grave del cierre de la pared abdominal fetal. Se produce en las primeras 8 semanas de embarazo, teniendo así su origen embriológico. ¿Cómo se caracteriza?
La estrofia vesical se caracteriza por ser un raro efecto de nacimiento en el que la vejiga se desarrolla fuera del feto. Esta no puede almacenar orina y funcionar de manera normal, presentando o provocando incontinencia. La estrofia vesical generalmente afecta a las vías urinarias, las vías reproductoras, el tubo digestivo, los músculos y la piel sobre la pared abdominal inferior y los músculos y los huesos de la pelvis. Por otra parte, tenemos la estrofia cloacal. Cloacal proviene de cloaca, que es la cavidad donde desembocan el intestino y los uréteres. En el hombre, la cloaca da origen a la vejiga urinaria y al recto. Esta se caracteriza por ser la forma más grave del complejo de las estrofias. Esta afectación toma relevancia en la vejiga, los genitales y el recto, que no se separan completamente a medida que el feto se desarrolla. Factores que influyen en la estrofia vesical y cloacal incluyen antecedentes familiares, donde los primogénitos, hijos de un padre con estrofia vesical, tendrán una mayor probabilidad de nacer con esta afección. La etnia, pues la estrofia vesical es más común en los blancos que en otras razas, y el sexo, que es más común en varones que en mujeres. Ónfalocele. Ónfalo proviene del cordón umbilical, mientras que cele significa tumor, hernia o acumulación. ¿Qué es el ónfalocele? Es un defecto de nacimiento en la pared abdominal, el área del estómago, en el que los intestinos, el hígado u otros órganos del bebé salen del abdomen a través del ombligo. El saco delgado y transparente que recubre los órganos casi nunca se abre o se rompe, y se puede diagnosticar durante el embarazo o después de que nace el bebé. Las paredes del saco contienen 3 membranas, que son el peritoneo, que es de tejido conjuntivo, que tapiza la pared abdominal y cubre la mayoría de los órganos del abdomen, y que está ubicado en la superficie interna. El amnios, que es la membrana que cubre la cara fetal de la placenta, formando la superficie externa del cordón umbilical, y una delgada capa de gelatina de Wharton, que es una membrana gelatinosa y que está ubicada en medio. Hernias diafragmáticas. Hernia es la protrusión de un órgano fuera de la cavidad del cuerpo, es decir, se da cuando una víscera sale al exterior del abdomen. Diafragmática proviene del diafragma, que es el músculo grande que separa el pecho del abdomen. ¿Qué es una hernia diafragmática? Es un defecto congénito, una anomalía que se produce cuando el feto se está formando en el útero de la madre y consiste en un orificio en el diafragma. Los órganos en el abdomen, como los intestinos, el estómago y el hígado, pueden desplazarse a través del orificio en el diafragma y moverse hacia la cavidad torácica del bebé, como podemos observar. Una hernia diafragmática es la que puede provocar que los pulmones del bebé no se desarrollen completamente y así causar dificultades respiratorias para el bebé al nacer. En las hernias diafragmáticas, sus causas son desconocidas en la mayoría de los bebés, aunque los investigadores creen que en algunos casos de esta afección podrían ser causados por anomalías en los genes del bebé. ¿Y qué es un gen? Un gen es una parte del ADN, es decir, las instrucciones genéticas en todos los seres vivos. Durante el embarazo existen pruebas de detección. Son un tipo de prueba o procedimiento que se usa para determinar si la madre o el bebé podrán tener ciertos problemas. Y es más común que las hernias diafragmáticas se presenten en el lado izquierdo de la cavidad torácica.